La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, saludamos en estos momentos al doctor Juan Manuel Fuerte, subsecretario de Gobernabilidad. Doctor Fuerte, muchas gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está, María del Carmen? Qué gusto saludarle y compartir con todos quienes nos están escuchando. A usted nuevamente, gracias por estar aquí en este espacio informativo. Finalmente la CONAIE, después de estos desacuerdos en la fecha o en cómo se daría esta reunión, aceptó la invitación del presidente de la República, de Guillermo Lasso, para asistir a una reunión, para acudir hoy finalmente a dialogar. Pero de lo que conocemos únicamente se ha dado una reunión preparatoria, es decir, no se han realmente tocado los puntos importantes de la agenda que ha tenido la CONAIE y que son los puntos que se querían revisar con el gobierno nacional. Esta reunión preparatoria, usted estuvo justamente en ella. Cuéntenos específicamente de qué se trató, qué temas se trataron específicamente. Sé que no se llegaron a acuerdos ni a consensos, porque como lo acabo de decir, no es una reunión en firme, simplemente es preparar un poco el terreno de la próxima reunión que vamos a tener. Pero sí nos gustaría conocer qué es lo que se dio en este encuentro. ¿Cómo podrían además ustedes calificarlo? Buenas tardes. Sí, efectivamente, lo que sucedió el día de hoy es el preámbulo de lo que puede llegar a constituir un proceso de diálogo a través del cual planteamientos que están formulados desde algunas organizaciones, incluida la CONAIE y otras que en los últimos días al parecer han generado algún tipo de vínculo con este propósito, puedan ser deliberadas, puedan ser discutidas y eventualmente puedan arribarse a algunas conclusiones consensuadas en función de los intereses superiores del pueblo ecuatoriano. Por supuesto, es inevitable asumir que en la medida que se trata de temáticas complejas, esto tiene que ir mucho más allá de un ritual mediático, debe constituir más bien un proceso sistemático en el que el diálogo prevaleciente conduzca a conclusiones sobre los diversos tópicos que son materia de interés y en función de ello procurar en una construcción democrática llegar a los consensos que el país requiere en relación a la CONAIE, que tampoco se trata de la única organización que existe en el Ecuador, ni es la única entidad con la que el gobierno tiene previsto dialogar. Ahora, ¿cómo vio usted este preámbulo justamente como para llegar después a tratar de obtener consensos? ¿Quiénes estuvieron, por ejemplo, presentes en esta comisión que fue enviada por parte de la CONAIE? Según conocemos, ha sido gente técnica, por lo tanto, algunos temas se deben haber adelantado. Estuvieron presentes algunas personas que forman parte del gobierno de la CONAIE, un señor legislador de la bancada de Pachacuti y otros, entendemos, actores que forman parte de las instancias de asesoramiento de la CONAIE. Y básicamente la temática que se ha planteado en líneas generales tiene que ver con lo económico, en lo que el acápite del precio de los combustibles para ellos es algo muy importante, lo atinente a la educación, a la salud, la reactivación económica, las deudas que ciudadanos o entidades mantienen con el sistema financiero, de tal manera que alrededor de estos aspectos de carácter general es que se busca en este proceso de diálogo reflexionar, discutir y eventualmente llegar a acuerdos, tomando en cuenta que para el gobierno ecuatoriano
privilegiando el diálogo, el encuentro como instrumento, tampoco puede perderse de vista que en la sociedad ecuatoriana compartimos actores, sectores, y que además existe un mandato que se estableció a través de las urnas, que es el programa de gobierno presentado por el ahora presidente Lasso, de tal modo que sobre el bien común general, el reconocimiento de la pluralidad de actores, dentro de los cuales la CONAIE es una más de las instituciones, y sobre la base del programa de gobierno, que fue mayoritariamente respaldado en las urnas, es que tiene que llevarse adelante este proceso. ¿Y cómo se vio la posición de ellos en esta reunión preliminar? Es decir, ¿se los veía abiertos a poder llegar tal vez a consensos de alguna manera? Es importante esto porque dialogar es justamente eso, llegar a consensos, es ceder posiciones en algunos momentos. Y si alguna de las dos partes o las dos partes no ceden sus posiciones, difícilmente se va a poder llegar a algún acuerdo. En principio hay que reconocer que han manifestado una voluntad de apertura para el diálogo. Por supuesto que esto, más allá de lo que en el preámbulo de un proceso puede manifestarse, tiene que demostrarse a lo largo del camino que se tenga que recorrer. Ojalá las declaraciones que en fechas anteriores ha formulado el presidente de la CONAIE, ojalá que el contenido de la comunicación inicial que se hizo llegar al gobierno en términos de exigencia, de una presión casi mandatoria, efectivamente queden de un lado y que sea, por el contrario, la racionalidad, la voluntad de dialogar con escucha abierta, lo que predomine, sustentado efectivamente en la búsqueda de consensos, porque como usted ha señalado, si bien la democracia en esencia es un sistema de discrepancias, es un esquema a través del cual se pueden expresar puntos de vista discordantes, no cabe quedarse en eso. Hay que llegar a etapas de mejor calidad democrática y sin duda alguna esas son las del consenso. Ahora, subsecretario, solamente asistieron representantes de la CONAIE, usted habló de alguien de Pachacutic, pero no de los otros colectivos sociales que integran el Parlamento Popular. ¿Para la próxima reunión se va a considerar su asistencia? Sí, de conformidad con lo que expresamente ellos manifestaron, existía por una parte alguna necesidad de un tiempo prudencial anticipado para que puedan estar presentes sus dignatarios, pero que por otro el interés es de que este proceso de diálogos parta de un evento en el cual el presidente de la República reciba a la cúpula de la CONAIE y además a un grupo de dirigentes de otro nivel. Pero esto no implica bajo ningún punto de vista que lo que hoy se trató con los actores que estuvieron presentes es cómo se va a llevar adelante el proceso. Al menos lo que quedó claro es que de lo que se trata no solo es de llevar adelante eventos con efecto mediático, sino fundamentalmente de que con racionalidad, con objetividad, se pueda dialogar, discutir sobre los tópicos que están presentando estas organizaciones y que en función de ello se pueda arribar a algunos acuerdos. Pero hay que insistir, la CONAIE es una organización respetable, pero no es la única organización social que existe en el país. Y el gobierno tiene la predisposición y la obligación de encontrarse en el diálogo, en la discusión y en el acuerdo con varios actores sociales del país, sean estos de carácter organizacional o de carácter personal, pero que eso tampoco puede implicar una subordinación frente a exigencias y mucho menos que se pierda de vista que la mayoría del pueblo ecuatoriano en las últimas elecciones dispuso que sea el programa de gobierno presentado por el presidente Lasso el mandato alrededor del cual tiene que gestionar el Ejecutivo. Es decir, que cualquier consenso debe darse en base a la agenda del gobierno, no al revés.
Bueno, por lógica, la legitimidad está dada en función del respaldo que en las urnas los ecuatorianos depositaron, disponiendo que el presidente Lasso ejecute su programa de gobierno. Eso no excluye que se puedan incorporar otras propuestas, otras visiones, pero bajo ningún punto de vista se puede dejar de lado ese programa de gobierno y simplemente subordinarse a los planteamientos y mucho menos a las exigencias que cualquier otro sector, por respetable que sea, pueda presentar. No se puede hablar entonces en este punto de demandas, de exigencias para el gobierno. ¿Cuál va a ser entonces la postura del gobierno nacional en caso de que este tipo de situaciones se den? Que ya sea de la CONAIE o de cualquier otra organización o sectores que de repente prefieran hacer frente, exigir, dar avisos de marchas al gobierno en caso de que no se lleguen a acuerdos. ¿Cuál va a ser la postura definitiva que va a tener el gobierno en estos casos? El instante que se planteen términos como la exigencia, sin lugar a dudas estamos hablando de un quebrantamiento de un diálogo democrático, porque lo que estaríamos en una situación de esas es frente a una imposición totalitaria. Y este es un gobierno que reiteradamente ha manifestado y que va dando muestras, pruebas de su voluntad democrática en términos de apertura, de tolerancia, de pluralismo, de diálogo, de encuentro, pero también de tener la firmeza que el ejercicio de gobierno demanda. ¿Y cómo va a actuar frente a marchas que puedan darse en donde también hayan actos de violencia, como ocurrió en octubre del 2019? Pregunto esto porque lastimosamente hemos tenido ya algunas marchas en estos pocos meses de gobierno que lleva ahora Guillermo Lasso. Ya se han dado algunos reclamos por parte de algunos sectores, de organizaciones, de diferentes grupos que exigen, o como lo decíamos hace un momento, demandan ciertas cosas por parte del gobierno nacional. No se ha dado afortunadamente y para nuestro país definitivamente, porque es algo terrible que se vuelva a repetir nuevamente lo que ya vivimos en el 2019, pero ¿cuál sería la postura del gobierno? Es decir, ¿qué medidas tomaría en caso de que una situación como esa volviera a repetirse? El gobierno ha dado reiteradas muestras de su voluntad democrática, y eso implica el reconocimiento y la garantía del derecho a expresarse libremente que tenemos todos los ecuatorianos, a expresar las discrepancias que se puedan tener respecto de las políticas y las decisiones que adopte el Ejecutivo. Pero eso bajo ningún punto de vista puede desembocar en una vulneración de lo que establece el ordenamiento jurídico, las normas en el país. Esto es, cualquier expresión de desacuerdo democrático tiene que realizarse en el contexto del ordenamiento jurídico del país. Y la Carta Fundamental de los Derechos Humanos ampara a todos los ciudadanos, no solo a un sector. De tal modo que, si es que se llegase a pensar en escenarios parecidos a los de octubre del 2019, hay que tener claro que este es un gobierno democrático, pero que tiene la suficiente firmeza para respetar la ley en el ámbito de la obligación que le corresponde a partir del mandato que le entregó el pueblo ecuatoriano en las últimas elecciones. Y parte de la democracia, como le decíamos hace un momento, justamente poder llegar a consensos mediante el diálogo. Esto significa que en cierto momento tal vez se tengan que encontrar puntos medios para las partes que actúan en determinada reunión para poder llegar a estos consensos. El Estado, el gobierno nacional, ¿podría revisar, digamos, parte de su agenda en ese sentido? Desde luego, el detentar verdades absolutas termina siendo una ridiculez. No obstante, hay referencias por una parte y por otro hay mandatos que le otorgan la legitimidad necesaria al gobierno
a partir de lo cual tiene que ejercer su gestión. Desde luego, como está aconteciendo, por ejemplo, en el diálogo que se mantiene con los señores transportistas, hay la incorporación de planteamientos, de puntos de vista, y se está llegando a acuerdos que incorporan esos planteamientos que originalmente no estaban previstos en la perspectiva del gobierno. Pero esto, visto desde la racionalidad, desde la búsqueda efectiva del encuentro, de la coincidencia, pero no desde de la imposición. De tal modo que en la órbita del gobierno, sin lugar a dudas, siempre estará presente la apertura, la negociación, sin que esto, bajo ningún punto de vista, implique subordinación, y menos todavía dejar de lado los intereses superiores del pueblo ecuatoriano para allanarse a exigencias a título de presiones que hagan recuerdo a jornadas históricas que resultan muy ingratas para la memoria de los ecuatorianos. Ahora, hay puntos álgidos y de mucho conflicto en estos consensos a los que se podría llegar. Por ejemplo, pongo sobre la mesa 3 de ellos. Lo relacionado a la solicitud de derogar los decretos que tienen relación con el precio de los combustibles, con la liberación del precio de los combustibles, o por lo menos que se congele el precio de los combustibles hasta que haya finalmente algún apoyo, algún soporte para los mismos, para determinados sectores, digamos, para el sector del transporte. Lo relacionado a la política extractivista también del gobierno es otro punto álgido. Lo relacionado a la no privatización, ellos dicen privatización, pero en realidad es la concesión de las empresas públicas, que también es algo de lo que consta dentro de la agenda de gobierno. 3 puntos difíciles para llegar a puntos medios. Por ejemplo, usted hace un momento decía, revisamos, por ejemplo, en esta reunión temas de educación, temas de salud, temas de reactivación económica. Está bien, pero estos 3 que yo le estoy diciendo en este momento, ¿de qué forma pueden ser abordados para que haya un término medio cuando hay posiciones tan opuestas entre ambos? Partamos de el hecho real que en este tipo, en general en las negociaciones y más todavía en situaciones de esta naturaleza, no siempre ni en todos los temas ni en su totalidad se pueden llegar a acuerdos. Pero en cualquier caso sería una irresponsabilidad simplificar temáticas complejas y sustentarlas a través de estribillos, de frases cliché, sin comprender conceptualmente toda la magnitud de lo que cada tema implica, sin involucrarse en los datos que estadísticamente pueden reflejar cuál es la situación, cuál es la perspectiva. Porque si es que se produce un reduccionismo o si la discusión está sustentada en el simple ideologismo o en la búsqueda de acumular capital político a través de granjearse aplausos con frasecitas para que la general se sienta contenta, por supuesto que esto va a ser un fracaso. Usted señalaba y con claridad que uno de los temas en los cuales es evidente que no existe la comprensión debida es esto de las privatizaciones. El gobierno, para empezar, no ha hablado de privatizaciones siquiera. Así es. Y en cualquier caso, aquí o en cualquier parte del mundo, la externalización, es decir, la intervención de terceros en la prestación de servicios públicos, no es buena ni es mala en sí mismo. Es más, en ocasiones, la administración que ejerza el Estado sobre determinadas áreas termina constituyendo una gran irresponsabilidad. De tal modo que ojalá este proceso sirva, entre otros aspectos, para que podamos, desde el punto de vista conceptual, llegar a tener coincidencia de qué es lo que estamos hablando. Porque si no existe ni siquiera la comprensión sobre lo que desde el concepto implica una concesión o una privatización, indudablemente vamos a perder el tiempo
porque estamos hablando lenguajes distintos. Así es. En consecuencia, reconociendo que es compleja la temática relacionada con los combustibles, con la minería, con las externalizaciones de algunos servicios públicos, abriremos la expectativa que esta sea una posibilidad en la que dejemos de lado las frasecitas cliché y conversemos y, de ser el caso, discutamos con seriedad. Esperemos que así sea por el bien del país. Y para finalizar, una pregunta que no puedo dejar de hacer, es un tema de forma, no de fondo. Justamente uno de los problemas de esta cita que se dio hoy es porque se pretendía una reunión con participación de una delegación de 100 personas y además se pedía que fuera pública. ¿Esto es algo que tal vez podría considerarse para la próxima reunión o definitivamente no tiene cabida? Bueno, nosotros hemos trasladado al señor presidente de la República la propuesta que se formuló en la mañana. Uno de los representantes de la CONAIE inicialmente dejó expresa constancia que, entre otras condiciones, lo que debe evitarse es que esto esté sustentado en la búsqueda de efectos mediáticos. Y a veces estos eventos de carácter colectivo lo que buscan es el proyectar ciertas imágenes que mediáticamente posicionen a determinadas entidades, organizaciones o a determinados personajes. Y esto, a juzgar por la propia exposición que formuló uno de los representantes de la CONAIE, es algo que debe desecharse. En todo caso, en la Presidencia de la República tendrán que efectuar la valoración del caso y en base de ello se tomarán las decisiones para ser comunicadas oportunamente a la CONAIE, a las otras organizaciones que comparecieron en esta oportunidad, a efectos de iniciar con seriedad este proceso de diálogo, en la medida que efectivamente la voluntad que verbalmente se expuso sea profundamente sentida y que realmente el interés del pueblo ecuatoriano sea lo que sustente todas estas propuestas y no únicamente un afán de protagonismos mediáticos. Así es, esperemos que así sea y estaremos pendientes de lo que ocurre en esta reunión que ha sido planificada para antes del 15 de septiembre. Le quiero agradecer al doctor Juan Manuel Fuertes, corrijo su apellido, Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. No, gracias a usted, a la orden, y gracias a quienes nos escucharon. Muy buenas noches.